Kamisaki, aski hutawi aka aymar yatakawiru. Nayan sutihaq roman payrumani nayawa human yatichirimaya. Hichurusti yatinta ñaniwa aymar qillqanakampi. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de aprendizaje del idioma aymara. Mi nombre es Román Pairumani. Yo voy a ser su profesor en el aprendizaje de este idioma. El día de hoy vamos a aprender lo que es signografía aymara. Qaitañani. En esta clase vamos a dedicar a lo que es el aprendizaje de lo que es la signografía aymara. En castellano o en otro idioma lo llamamos el alfabeto, lo llamamos el abecedario, pero en aymara simplemente conocemos como signografía o como fonemas en el idioma aymara. Esto por el hecho de que no hay ciertas letras que utilizamos en el castellano en el idioma aymara. Por ejemplo, llamamos abecedario porque tiene una secuencia, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Abecedario. O alfabeta, ¿no? Alfabeto, ¿no? Entonces, en el aymara no se sigue esa orden, por eso no se conoce como alfabeto, tampoco como abecedario. Simplemente vamos a manejar como fonemas o grafías, ¿no? Lo que sería la signografía del idioma aymara. Ahora bien, cuando hablamos de signografía aymara es importante saber cuáles son, cuántos fonemas o signografía aymara tenemos. En aymara tenemos 26 consonantes. En aymara se dice amut sayak el kanak. Tenemos 3 vocales. Kana sayak el kanak. También forma parte de lo que es la fonética aymara la diéresis. Tenemos la diéresis, esos 2 puntitos que utilizamos en castellano para palabras como cigüeña, todo eso, ¿no? Entonces, también en aymara tenemos. Y tenemos una glotal, el apóstrofe, palshokelka, ¿sí? Entonces, todo esto conforma los fonemas del idioma aymara. Y cuando hablamos específicamente lo que es los fonemas, él mismo se traduce en este cuadro fonético. Este cuadro es muy importante y de hecho voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el enlace para que se pueda descargar este cuadro y aprender el idioma aymara. Este cuadro tiene 2 partes, ¿no? La parte superior y la parte inferior. En la parte superior nos muestra los puntos de articulación para poder pronunciar cada una de las letras. En la parte lateral nos muestra los niveles de sonido en el idioma aymara. Para ser simples, voy a decir que en el idioma aymara existen 3 niveles de sonidos, ¿no? La simple, que se pronuncia al igual que el castellano. La aspirada se pronuncia como soplando y la explosiva como haciendo reventar algo en la boca, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace eso? Por ejemplo, la simple hemos dicho igual que el castellano. La aspirada se debe a la presencia de la letra H. La letra H se encuentra, entonces, se pronuncia como si fuera la F, ¿no? Soplando. ¿Ya? Aquí también tenemos, ¿no? Y la explosiva se debe a la presencia de lo que sería el glotal, el apóstrofe. ¿Ya? Ahora, ya sabemos los 3 niveles, la simple, aspirada y la explosiva. Ahora, los puntos de articulación. Los puntos de articulación van a ser importantes en el sentido de que él mismo nos va a permitir la correcta pronunciación. En aymara tenemos palabras muy parecidas y si no pronunciamos de forma correcta, van a parecer que no es, van a dar a entender otros significados. Como por ejemplo tenemos chama, chama, llama, ¿no? O tenemos anta, tanta, tanta, ¿no? Entonces son palabras que tienen cierta diferencia en tema de pronunciación, pero en tema de significado son totalmente diferentes, ni siquiera son sinónimos, ¿sí? Entonces, por eso es importante la pronunciación del idioma aymara. Ahora, la pronunciación
principalmente tiene que ver con lo que sería la P simple, la P aspirada y la P explosiva, la T aspirada, explosiva, la Ch simple, perdón, aspirada y la explosiva, la K, la QH, la K con apóstrofe, la QH, la Q con apóstrofe y lo que sería la X, ¿ya? El resto básicamente se pronuncia como si fuera en el idioma castellano. Ahora, en el idioma aymara, la letra Q y la letra X tienen su propio sonido, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a aprender el mismo. Vamos a pronunciar cada uno de estos. Entonces, empezamos por la letra P. Todos atentos, o si quieren, ustedes practican junto conmigo. Empezamos. Pa, pa, a. Ta, tha, a. Ja, cha, cha. Ka, kha, ka. Ka, kha, ka. Y la X, ja. ¿Ya? Como habrán notado, la Q tiene su propio sonido. Por ejemplo, en castellano, para poder pronunciar, por ejemplo, que, digamos, tenemos que conjugar con la U y la E, ¿no? Que. Así solito no tiene sonido, ¿ya? En aymara tiene su propio sonido. Es ka, ka. Tienen que pronunciar desde la garganta, ¿ya? En un momento los voy a mostrar. El punto de articulación es importante, ¿ya? Entonces esto llega a ser postvelar, ¿ya? Desde la garganta van a pronunciar. Porque hay algunos que dicen, ah, ah, ah. No, no es esfuerzo, sino es el punto de articulación que hace que pronuncies correctamente en el idioma aymara. Ahora, por ejemplo, voy a hacer la diferencia entre K y Q, ¿ya? K, Ka, Kha, Kha, Ka, Ka. ¿Ve? Es diferente, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, una vez más vamos a repasar. Todos repasen en casa también. Pa, pa, a, ta, tha, a, ja, cha, cha, ka, kha, ka, ka, kha, ka. Y la X, ja. Ahora vamos a enfatizar en lo que es la X. Seguramente en algún momento ha visto algunos libros antiguos, principalmente la Biblia y así, con doble J, la escritura con doble J. Entonces, la X no es como en castellano su sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si conjugo con la A, sería ksha, ¿no ven? Como la S más o menos, ¿no? En aymara es como la J, pero fricativa, ¿sí? Como raspando. Por ejemplo, J conjugando con la vocal A sería ja, ¿sí? Ahora esto, ja, 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 ja. Fricativa, el sonido es fricativa, ja, ¿sí? Esto es ja, esto es ja, ¿ya? Eso es el sonido de la X en el idioma aymara, ¿ya? Ja, ja, como la J, pero fricativa, ¿listo? Para terminar, una vez más, vamos a repasar la pronunciación de todos y ustedes practiquen. Eso es la mejor técnica para poder aprender lo que es el idioma aymara. Todos. Pa, pa, a, ta, tha, a, ja, cha, cha, ka, kha, ka, ka, kha, ka, ja. ¿Ya? Eso es la pronunciación del idioma aymara. Ahora, repito nuevamente, es importante los puntos de articulación para que le salgan los sonidos correctos. Para lo cual hemos desarrollado esta imagen en el cual puede observar los puntos de articulación. Por ejemplo, cuando decimos bilabiales, es la letra P, la P simple, perdón, aspirada y la P
explosiva. Por ejemplo, aquí tengo una hoja de papel y ustedes me van a mirar, ¿no? Entonces digo pa, 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 ¿no ve? Entonces la hoja se mueve, ¿sí? Es como soplando la pronunciación cuando es aspirada, ¿no? Y a, ¿no? Todos son bilabiales. Ahora dentales, ¿no? Ta, ta, a. Ahora palatales. Cha, cha, cha. Ahora velar. Ka, ka, ka. Ahora postvelar, desde la garganta, no olviden. Ka, ka, ka. De la misma forma, la X. Ja, desde la garganta, ¿sí? Eso ha sido la lección de hoy. Les invito a que ustedes puedan seguir practicando lo que es la pronunciación. Recuerden, es importante en el idioma aymara. En las siguientes clases vamos a ir aprendiendo los vocales y de esa forma ya vamos a ir conjugando las vocales y las palabras y así vamos a ir aprendiendo el idioma aymara. Debajo de este video, en la descripción, van a poder encontrar el cuadro fonético para que ustedes se puedan descargar y poder practicar en casita. Entonces, eso ha sido la lección de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Nos vemos.